Vamos a repasar a grandes rasgos qué es la homotesia. La homotesia es la razón de figuras geométricas. Estas figuras geométricas tienen el mismo tamaño, perdón, tienen la misma forma. El lápiz que está acá tiene la misma forma que su sombra. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué, qué diferencia hay entre el lápiz y su sombra? Tiene la misma forma, pero hay algo que tienen distinto. La traslación, Pero algo más evidente todavía. Como dijo Humberto, uno es más grande que otro. Igual que en las fotos. Las fotos tienen la misma imagen, pero el tamaño es distinto. O igual acá en su lado derecho, los círculos. Los círculos tienen la misma forma, pero cambia el tamaño. En todos los casos hay algo en común. Todas las imágenes, todas las fotos que hay acá y todo lo que vimos en homotesia en la clase anterior, tiene algo en común o varias cosas en común. ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué componentes tenía la homotesia? Para recordárselo, tenía un punto, ¿no? Ese punto, ¿cómo se llamaba? ¿Quién lo recuerda? El punto que está ahí. Alguien me respondió por el chat, pero no lo alcanzo a leer. Ah, muy bien, Humberto. Se llama punto de homotesia. Por lo tanto, ese punto de homotesia me permite, de alguna manera, y voy a parar un poco la grabación. ¿Qué sale del punto de homotesia? Salen líneas, ¿sí o no? Esas líneas me permiten dibujar una figura, una más grande y la otra más pequeña. Si ustedes ven, por ejemplo, esta foto, hay una foto más grande que está ahí y una foto más pequeña que está más arriba, pero siempre respetando las líneas, y esas líneas llegan hasta dónde. ¿Hasta dónde llegan esas líneas? ¿Hasta dónde llegan estas líneas? La que está acá, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegan estas líneas? Hasta el centro de homotesia. Hasta ahí llegan estas líneas. Hasta el centro de homotesia. Hasta el centro de homotesia. Y nosotros vimos, la clase pasada, vimos 6 casos para calcular el factor el factor o la razón de homotesia, el factor K. ¿Qué me dice el K? ¿Qué es el K? El K me dice cuánto más grande o cuánto más pequeño es una figura respecto de la otra. Eso es el K. Cuánto más grande o cuánto más pequeño es una figura respecto de la otra, que también dijimos nosotros. Y voy a darle un poco de suma a esto. Que también dijimos en la clase anterior, que hay figuras con letra mayúscula y hay figuras con letra mayúscula pero tienen una comita. ¿Qué significaba la comita en la figura? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué significaba A, C, B, comita? ¿Qué significaba la comita? Es algo muy importante para el ejercicio, para el cálculo del K. Tengo problemas para ver el chat.
Es otra posición de la figura. Excelente. Es otra posición de la figura, pero aparte de otra posición, es en la figura formada. Por lo tanto, hay que definir si de estas dos figuras, o los dos triángulos que tengo acá, ¿cuál es el triángulo original? ¿El triángulo de la izquierda o el triángulo de la derecha? ¿Y cómo sé eso? La figura original no tiene comitas. Los vértices no tienen comitas. A, B y C. Por lo tanto, esa es la figura original. Cuando la figura tiene comitas arriba, los vértices, significa que es una figura formada a partir de la figura original. O sea, yo a partir de esta figura obtengo la figura que está ahí. Eso es las comitas que aparecen en los vértices. ¿Y por qué lo tengo que definir? Porque tengo que definir también el centro de homotecia, el factor K. ¿Y cómo lo calculo? Y eso vamos a ver ahora. ¿Cómo calculo yo el factor K? Siempre es, y voy a irme a este dibujo, siempre es, voy a cambiar la letra de esto, en vez de P le voy a colocar letra O. Ahí sí. Siempre es la distancia. Antes de eso, antes de seguir explicando. Pregunta. De las F que están a la derecha, ¿cuál es la figura original? ¿La más grande o la más pequeña? ¿Cuál F es la figura original? Tienen coma. La que no tiene coma, ¿cierto? Por lo tanto, esta F, ese que está ahí, es la figura original y la F más pequeña es la figura que se formó a partir de eso. ¿Cómo sé yo el factor de homotecia? ¿O cómo sé yo cuán más pequeño es esta figura respecto a la que está aquí? Vamos a esperar que se conecte su compañera y seguimos. Primero, para hacer una figura, si ustedes ven el punto B, sigue la línea y está de nuevo el punto B. Si yo estoy en el punto A aquí, en el vértice A, sigo la línea. ¿A dónde está la mommy? Sigo la línea. Si yo sigo la línea del vértice A, otra vez se repite el vértice A, pero en la figura formada. Si yo parto en el vértice E y sigo la línea hasta el centro de homotecia, nuevamente tengo el vértice E. Si parto en C, sigo la línea y nuevamente tengo el punto C, pero de una figura más pequeña. Yo también podría hacer esto. Lo voy a cambiar de color. Podría hacer una figura aún más pequeña. Algo así. Si sigo ahí, partiría como algo así. Y ahí tengo otra figura formada. Solamente siguiéndome las líneas que llegan hasta el centro de homotecia. En este caso P, pero también es con la letra O. Si yo sigo la línea en C, ahora voy a tener C al otro lado. Acá. Si yo sigo el V, recorro, tengo el V comilla, sigo para acá y tengo el V doble comilla. Tengo otra figura formada. Si sigo el E, tengo otro punto de comillas, figura formada. Si sigo la línea, llego hasta acá, hasta el E doble comilla. Pero pregunta, muchachos, antes de definir cómo se calculaba el centro de homotecia. ¿Qué detalle ven ustedes en la figura formada de la izquierda con la figura formada de la derecha? Es decir, ¿qué detalle ven ustedes en esa figura? ¿Están conectados con la P? ¿Con el punto de homotecia? Muy buena observación, que están conectados siempre con el centro de homotecia P o O, que es lo mismo.
Pero hay otra cosa más evidente. ¿Qué diferencia hay, aparte del tamaño, entre Las ambas comas, figuras Están en la inversa. que están a la inversa. Inversa. inversa? Eso quería escuchar. Esta figura está a la inversa. ¿Y por qué? Como les expliqué la semana pasada, porque la figura está al otro lado del centro de homotesia. Solamente por eso está dada vuelta o está invertida. Porque esta figura que tiene doble comilla está al lado izquierdo del centro de homotesia. Solamente por eso que está dada vuelta. Ahora, ¿cómo determino el centro de homotesia? Algo que expliqué harto en la clase anterior. Para los que no han visto la clase anterior, esto es solamente un repaso. No es la clase de hoy, por si acaso. Siempre es la distancia. Y voy a esperar que se conecte otro compañero más. Esto es la distancia entre el centro de homotesia y la figura original, en este caso K es igual a OB' dividido. ¿Dividido qué debería ser? Dividido la distancia entre O y el B original, el B que está ahí. O sea, la distancia OB, que es lo mismo que la distancia entre el centro de homotesia y el punto C', es lo mismo que OC' dividido la distancia entre O y el punto C, que el vértice C o el punto C es la figura original, que es OC. Que es lo mismo que la distancia entre O y el punto D' dividido la distancia entre O y el vértice D, que es el vértice original, que es igual la distancia entre O y el punto E' dividido la distancia entre O y el punto E original, el punto O y el punto E. Y así sucesivamente con todos los vértices que hay. ¿Qué te dice el valor de K? Te dice cuán más grande o cuán más pequeño es la figura resultante respecto a la figura original. Solamente te indica eso. Cuán más grande o cuán más pequeña es la figura resultante respecto a la figura original. Eso te dice el factor de homotesia. Así que eso fue más o menos lo que vimos en la clase anterior. Me gustaría explicar más, pero no puedo porque la clase de hoy también es bastante larga. Les voy a pedir a los alumnos que no tuvieron la clase anterior, esa clase está en el canal de YouTube de matemáticas, para que busquen esa clase. Ya está grabada, está cargada. Así que ahora vamos a continuar con la materia de hoy. Vamos a ver algo que no es difícil de entender. Así que vamos a ver primero lo que es teorema de Tales. Esa es la clase de hoy, teorema de Tales. Este teorema de Tales se encuentra en las páginas 188 a 191 de su libro, para que lo busquen. Ahí está, en las páginas 188 a 191. Recuerden que esta guía es solamente un complemento del libro y la clase también es un complemento. Así que, muchachos, antes de seguir la clase,
No se conformen solamente con esta guía o con la clase que estén escuchando. Si pueden ver la clase, véanla de nuevo. Si tienen el libro, estudien el libro, las páginas que aparecen ahí. Y si tienen internet y pueden ver videos, vean videos. Les va a servir porque todo eso, muchachos, les complementa a lo que ustedes aprenden. Yo sé que a algunos les cuesta más matemática que a otros, pero como les digo, entre más complementen su estudio, más fácil para ustedes es aprender. Algunos me entienden todos a mí, algunos no me entienden, pero pueden entender el video que les puedo dar o pueden entender lo que está explicado en el libro. Eso depende de ustedes, chiquillos. Lamentablemente no estamos en el colegio y tampoco puedo estar eh, respondiendo sus dudas como ustedes quisieran o como uno quisiera, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para acercar la educación a ustedes, chicos. Así que también felicito porque tengo harta asistencia el día de hoy. La profesora Michelle también lo está mirando a los alumnos del primero B por si acaso. Está en clase. Ahora, con ustedes. Vamos a comenzar como en la homotesia. El teorema de Tales representa el cálculo de trazos o de lados mediante propiedades de proporción. Y quiero que coloquen harta atención en lo que voy a hablar porque esa imagen representa la materia de hoy. Esto es el teorema de Tales. Primero, para el teorema general de Tales, necesito rectas paralelas. Pregunta, ¿qué son rectas paralelas? ¿Alguien se acuerda o no? Porque ese término lo vamos a usar harto el día de hoy. ¿Qué significa que las rectas sean paralelas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me lo puede mencionar? O por el chat por último, si me puede mencionar qué significa la recta paralela. ¿Que son iguales? ¿En qué sentido? ¿En qué, iguales? Líneas que son iguales pero están acomodados de diferente forma. Justamente, ese es lo contrario, eso son rectas secantes. Porque al final se puede juntar. Justamente, también eso es recta secante. De hecho, rectas paralelas, si ustedes me ven en pantalla, por hacerle un ejemplo, estos dos lápices, ven los lápices, ¿cierto? ¿Me ven a mí? Ven a mí. Sí. Estos dos lápices están cerquita o están lejos, pero estos lápices, si yo los proyecto como una línea para arriba, estos lápices nunca se van a juntar, nunca se van a tocar en un punto. Las rectas paralelas son rectas que nunca se tocan en ningún punto. Si tú esta recta, tú la largas para allá, la largas para allá, o también esta recta la largas para la izquierda, significa que esas rectas cuando son paralelas, significa que al extenderlas jamás se van a tocar en un punto. Eso significa rectas paralelas. Por eso dice, si dos o más rectas paralelas. En el dibujo, ¿cuántas rectas paralelas tengo? En el dibujo, ¿cuántas rectas paralelas? Tengo tres. La recta que está ahí, la recta del medio y la recta que está abajo. Esos son rectas paralelas. Sergio, Michelle, ¿te interrumpo un poquito? Dime. Buenos días, chicos. Quiero hacer una acotación a lo que estaba diciendo el profesor Sergio. Es súper importante que ustedes entiendan los conceptos cuando se hablan de rectas paralelas o proporciones, ¿ya? Porque también son términos que usamos en la vida cotidiana. Generalmente ustedes cuando le van a dar una dirección en una ciudad que usted no conoce, le dice, mire, vaya por esta calle y la calle 3, por decirle a usted, está paralela a la calle 2. Entonces son conceptos que ustedes también usan en la vida cotidiana. Y tal como dijo el profesor, una recta paralela es una recta que nunca se va a tocar. Y así lo mismo pasa con las calles.
por ejemplo, yo puedo decir de que la calle Juanita Fernández es paralela a la calle que está el Colegio Simón Bolívar, o es paralela a la carretera, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes conozcan los conceptos, porque no solamente se aplican matemáticamente, sino también se aplican en la vida cotidiana. Lo mismo que el concepto de proporcionalidad, que nosotros con ustedes, bueno, los que vienen de séptimo, lo vimos en séptimo, ¿ya? Son conceptos que aplicamos en la vida cotidiana, ¿ya? Así que, chicos, los conceptos son súper importantes. Eso, Sergio. Gracias. Muchas gracias, profe. Y ahora vamos a definir qué es recta secante, y al menos los que van a seguir conmigo en tercero y cuarto medio, este concepto lo van a usar mucho en tercero medio. Porque recta secante son dos rectas que si, por ejemplo, yo las proyecto para allá, ¿qué ocurrió con esas rectas? Yo las proyecté, las extendí. Pero ¿qué pasó con ambas rectas? ¿Qué ven ustedes en lo que dibujé? ¿Se unieron? Se unieron o también se tocaron en un punto. Se unieron ahí, como dijo Catalina, o se tocaron en un punto. Eso es recta secante. Rectas que al extenderlas se tocan en un punto. Para que entiendan ese concepto que lo van a usar más adelante. Como dice ahí, se intersectan con dos rectas secantes. O sea, estas rectas pueden ser de cualquier forma. Pueden ser así, 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 como sea. Siempre se van a tocar en un punto. Tanto o al extenderlas, o pueden, no sé, por ejemplo, en vez de ser rectas así, pueden ser una X. Perfectamente puede existir una X adentro. Esas rectas son secantes porque se tocan en un punto. Eso es recta secante. Como dice para terminar, los segmentos en cada secante que determinan las paralelas son proporcionales. Ahora vamos a determinar el concepto de segmento. Segmento es segmento, lo que se refiere ahí, es cada trazo de secante o cada trazo de recta paralela. Por ejemplo, el trazo AC, el trazo AB, el trazo DF, el trazo CD, el trazo CE, el trazo EF. Es decir, son todas las subdivisiones de las rectas, o paralelas o secantes. Cada trazo. ¿Se va entendiendo los conceptos, muchachos, hasta el momento? Necesito... Sí, profe. Ya. ¿Alguien más que me dé una respuesta para, si no entienden, pregunten, muchachos? No se queden con dudas. ¿No hay dudas? Entonces tenemos rectas paralelas, esas tres. Rectas secantes, esas dos que están ahí. Y los trazos que se forman, es decir, entre punto y punto. Entre punto y punto. Entre punto y punto. DF, EF, EC, AC, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora vamos a definir en sí qué es el teorema de Tales. Yo ahora voy a tomar solamente las rectas secantes. Ahí. Y quiero que me coloquen harta atención porque voy a explicar eso. Lo que está ahí. Lo voy a explicar. Si yo, por ejemplo, tomo el trazo AC y tomo el trazo AE y los mido, yo digo que AC dividido AE es lo mismo, y voy a cambiar de color, que el trazo BD dividido el trazo BF. En división. Yo mido AC. Lo divido por AE.
es igual a la distancia entre BD y la distancia entre B y F. Solamente tomando las rectas secantes. Otra proporción que hay. Otra proporción que hay. Voy a tomar AC y lo voy a dividir por CE. Dividir por CE. La distancia entre A y C dividido, porque eso significa la rayita, división, fracción, dividido por el trazo C es lo mismo, es igual a la medida entre B y D dividido, como dice ahí, dividido por la medida de D y F. Dividido por la medida de D y F. Siguiendo con las rectas secantes, vamos a ir a la tercera propiedad. Si yo tomo el trazo CE, y lo divido por AE, divido por esa distancia, es lo mismo que la medida entre D y F dividido por la medida entre B y F, dividido por la medida entre B y F, que es lo que aparece ahí. ¿Por qué lo hago con colores? Porque muchas veces las fórmulas no se aprenden mirando esto, sino se aprenden mirando el dibujo. Muchachos, ¿dudas hasta el momento? No sé si la profesora Michelle quiere hacer alguna acotación o puedo explicar de nuevo sin problema. Muchachos, los escucho. Profesora. Solamente destacar que el teorema de Tales es muy parecido a lo que es homotesia, ¿ya? Por lo tanto, por eso fue importante que ustedes aprendieran cómo se sacaba la relación de homotesia para poder aplicar el teorema de Tales. Pero el teorema de Tales simplemente es la proporción entre los lados, ya es la igualdad de la proporción entre los lados. Y para resolverlo, ustedes tienen que simplemente aplicar la regla de 3, que es la regla que ustedes vienen aprendiendo desde séptimo básico. No sé, por lo menos Sergio, me quedó a mí clara la explicación, pero yo lo sé, pero ustedes chicos Sí. aprovechen de preguntar, aprovechen de aclarar sus dudas, ya, porque el teorema de Tales es súper importante. En la vida cotidiana lo podemos usar en distintas cosas de nuestra vida cotidiana que al final lo vamos a ver, Sí. pero aprovechen de aclarar las dudas, ¿ok? Muchachos, dudas hasta el momento. Quiero que me pregunten si hay dudas. Por favor, chicos, si es que hay. Humberto, muy bien. ¿Tiene todo claro, Humberto? ¿Dudas, chicos? No, profe, tengo algunas cosas que no están tan claras, pero eso lo voy a ver en la clase de YouTube. Ya. Vamos a ver también ejemplos. Por eso también les pedí que miraran el dibujo, porque a veces quizás no se van a aprender eso, pero se van a recordar los dibujos que hice. Entonces, para concluir, si yo tomo ese trazo y lo divido por eso, ¿a qué va a ser proporcional eso? Eso va a ser proporcional a la distancia entre D y D dividido por la distancia entre B y F. Dividido por la distancia entre B y F. Si yo tomo la distancia entre A y C, mido eso y lo divido por la medida de C y E, es lo mismo que la medida de B y D dividido
por la medida de D y F. Es lo mismo. Pero también si tomo la medida de CE, eso, y lo divido por AE, es lo mismo que dividir la medida entre B y F dividido por la medida de B y F. Es lo mismo que eso que está ahí. Solamente tomando las rectas secantes. Más adelante vamos a ir a ver otra propiedad que también incluye las rectas paralelas. También las incluye en el teorema de Tales. Pero también me interesa que ustedes cuando aprendan y ven el teorema de Tales, más que aprenderse eso, aprendan observando lo que estoy haciendo con colores. Eso me interesa más. Así que vamos a hacer un ejercicio antes de darle el segundo link. Y dice lo siguiente. En las clases de educación física con el profesor Rodrigo y profesor David, para ejecutar saltos, se utiliza un equipo como el de la imagen. Sus dimensiones deben ser proporcionales a la estatura de cada alumno para evitar accidentes. Por lo cual se utilizan cajones que acoplan uno sobre el otro. En la figura de abajo, la que está acá a la izquierda, los dos primeros cajones se obtienen distintas medidas. Vamos a ver qué proporciones podemos sacar de acá. Entonces vamos a leer de nuevo el ejemplo. En la clase de educación física, para ejecutar saltos se utiliza un equipo como el de la imagen. Sus dimensiones, o el tamaño también se refiere, deben ser proporcionales a la estatura de cada alumno para evitar accidentes, por lo cual se utilizan cajones que se acoplan uno al otro. En la figura de abajo, los dos primeros cajones se obtienen distintas medidas. Completemos las longitudes que faltan y veamos cómo aplicamos el teorema de Tales. Por ejemplo, si yo aplico de X lo divido por 9. Lo divido por 9. Que 9 centímetros. Es igual. ¿Qué proporción debería tener al otro lado? Acá. X dividido por 9. ¿Qué proporción debería tener en el lado derecho? Según el teorema de Tales. Recuerden, si parto por X, voy al del frente y debería ser acá 6. Y en 9, el que está al frente debería ser Y, ¿o no? Otra proporción del teorema de Tales. Si yo les digo 9, que es el trazo corto, dividido por 9 más X. Si escribo acá 9 dividido por 9 más X. Es igual. ¿A qué corresponde al otro lado? Porque nosotros partimos por el trazo más largo, que es 9 más X. ¿Qué vendría siendo acá? Perdón, 9. Miento. El trazo más corto, 9. Dividido por el trazo más largo, 9 más X. Este 9 está al frente del Y, ¿no? Por lo tanto, ¿qué escribo acá en el numerador? Si partí por el trazo más corto, que es 9, ¿qué escribo acá en el numerador? Muchachos, atrévanse a responder, chiquillos. No tengan miedo. ¿Qué escribiría acá yo en el numerador? Si partí por el trazo más corto. Escribo Y, ¿o no? Y si termino por el trazo más largo, 9 más I, por el trazo más largo acá, no es lo mismo que 6
más Y es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente lo que hicimos fue aplicar el teorema de Tales que vimos recién a la figura que tenemos acá. ¿No, tía Michelle, algo más que pueda aportar? ¿Algún comentario? No, Sergio, en realidad insistir en que el teorema de Tales es la comparación entre lados, la proporcionalidad entre los lados. Entonces, tal como se escribió ahí las distintas proporciones que existen, en la primera proporcionalidad que hay, que X es a 6 como 9 es a Y, ¿ya? Ahí hay una ecuación de dos incógnitas, ¿ya? Por lo tanto, para resolverlo, tenemos que hacerlo a través de un sistema de ecuación con esas dos ecuaciones. Pero como eso no lo vamos a hacer ahora, por ahora, simplemente acotarle que acá podemos formar una ecuación, ¿ya? Ya. Donde la Y puede pasar, recuerden que está dividiendo, puede pasar al otro lado multiplicando, al otro lado el signo igual multiplicando, y el 6 que está dividiendo puede pasar al lado también del 9 multiplicando. ¿Ya? Eso es una ecuación. Y así se resuelve el teorema de Tales, con ecuaciones. ¿Ya? Así que es súper importante que ustedes recuerden cómo resolver las ecuaciones. Ya recordar de que cuando es una división pasa al otro lado como una multiplicación, que es la operación contraria. Y cuando es una suma pasa al otro lado como una resta, que es la operación contraria, y así viceversa. ¿Ya? Ahí lo escribí. Exactamente. Ahí el profesor Sergio lo escribió como queda como una ecuación. Y de ahí simplemente es despejar la incógnita. Y recuerden que el año pasado nosotros vimos cómo despejar la incógnita. La incógnita tiene que quedar solita. En este caso de aquí, específicamente tenemos dos incógnitas. Por lo tanto, no podemos desarrollarla como una ecuación normal. ¿Ya? Es con un sistema de ecuación, pero nosotros no hemos visto el sistema de ecuación. Eso lo vamos a ver el próximo mes. Pero es importante sí que ustedes sepan que el teorema de Tales se puede resolver a través de una ecuación. ¿Ya? Eso, chicos, ¿tienen dudas, preguntas, algo que acotar? O chicos, no importa que crean que la pregunta sea muy tonta o muy obvia, no importa. Cualquier pregunta es súper importante. A lo mejor la misma pregunta que tienen ustedes la tiene otro compañero y no se atreven a decirla. Nada más que eso. También ¿Ya? pueden preguntar por el chat, ningún problema. También. Exactamente. Entonces, chicos, ¿dudas en este ejercicio? ¿Se entendió la aplicación del teorema de Tales? Nosotros, ahora en este caso, no nos preocupa cómo resolverlo. Nos preocupa cómo aplicar el teorema. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Díganme algo, sí, no. ¿Se entiende todo, profe? No entiendo nada. Quiero escucharlos, chiquillos, que habemos hartos en la clase. Si no, lo puedo explicar de nuevo sin problema. Yo entendí todo. Ya, muy bien, Catalino Yarzo. No lo había visto que estaba en clase. ¿Alguien más, muchachos, que me pueda dar un comentario? Los quiero escuchar, chiquillos. Humberto, Catalina Jordán, Daniela Julio, Abdiel Requena. ¿Dudas? Porque ahora vamos a ver otro problema, el segundo problema. ¿Qué coloco acá al otro lado del numerador? Si parto por el 5, ¿está al frente de qué? M. Al frente del M, por lo tanto acá coloco el M. Y el 7, solamente el 7, que está entre las dos rectas L1 y L2, ¿está al frente de qué? Al frente, 14. al frente del 14. Por lo tanto, como dijo recién la profesora Michelle, el ejercicio anterior tenía dos incógnitas
y no se podía resolver. Este ejercicio tiene una incógnita que es la m. Y esta m, ¿cómo se resuelve primero? ¿Cómo multiplico yo primero? ¿O qué multiplicación hago primero? Para encontrar el valor de m. ¿Cómo lo hago aquí? Recuerden, siempre se multiplica cruzado. 5 por 14 y eso lo divido por 7. Siempre multiplico cruzado y divido por el número que sobra, que aquí sobra el 7. 5 por 14 dividido 7. Pregunta. Para alguien, vamos a ver qué tan pillos son en la multiplicación y división de números. Yo puedo multiplicar 5 por 14, que es 70, ¿cierto? 5 por 14 es 70. Pero antes de multiplicar, ¿qué puedo hacer yo en este ejercicio? Algo más pillo que eso. Antes de multiplicar, yo puedo hacer algo aquí en esto. ¿Qué puedo hacer yo para simplificar el ejercicio? ¿Quién se atreve a dar una respuesta? Yo puedo multiplicar, pero hay algo que es más hábil antes de multiplicar esto. ¿Qué puedo hacer yo con el 14 y con el 7 si están multiplicándose? ¿Qué hago yo con el 14 y con el 7? ¿Los puedo? Dividir. Bien, excelente, eso quería escuchar. Los puedo dividir porque el 14 aquí en chiquitito lo puedo dividir por 7 y este 7 también lo divido por 7, ¿no? Porque ambos son de la tabla del 7, ¿no? ¿Por qué les enseño esto, chiquillos? Estas son técnicas matemáticas que les van a ayudar mucho más adelante. Como el 14 y el 7 son de la tabla del 7, ambos los divido por 7. Por lo tanto, Chicos, eso es lo mismo que simplificar. Ya recuerden la simplificación. 14 y 7 pertenece a la tabla del 7, por lo tanto se simplifica por 7. Ustedes ya sabían simplificar, chicos. Recuerden eso. y pregunta, ¿por qué puedo simplificar? Porque aquí hay una multiplicación. Eso permite simplificar. Si aquí hubiera una suma, no se puede. Pero como hay multiplicación, se puede. Por lo tanto, ¿cuánto es 14 dividido 7? Quiero escucharlos. ¿Cuánto es 14 dividido 7? 2. 2. Excelente. ¿Y 7 dividido 7? ¿Cuánto es 7 dividido 7? 1. 1. Por lo tanto, esto es igual a 10. Muy bien, Humberto. También me respondió que 7 dividido 7 es 1. Por lo tanto, la medida de m es igual a 10. Solamente aplicando el teorema de Tales. Recuerden, para el teorema de Tales es fundamental que existan rectas paralelas. Y ahí me lo dice. L1 es paralelo con L2. Si esa información no me la dijeran, no se puede aplicar el teorema de Tales. Esa es otra observación, muchachos. Debe decir que hay rectas paralelas y ahí en ese circulito me lo dicen. ¿Qué otra relación podemos hacer del teorema de Tales? Podemos hacer más relaciones. Vamos a crear un poquito, a inventar un poquito. Si yo les digo que esa distancia, ¿cuánto mide esa distancia que dibujé en café? ¿Cuánto mide? Quiero escucharlo, chiquillos. ¿Cuánto mide esa distancia en café? ¿Está clarito? ¿Cuánto es 5 más 7? 12. 12.
12. Y si tomo el trazo más cortito, el trazo más cortito vale 5. Es igual. Si esto vale 12, que es la suma de 5 más 7, también tengo que tomar el trazo más largo, ¿no? ¿Cuánto mide este trazo largo que está al frente de 5 más 7? ¿Cuánto mide ese trazo más largo? ¿Está clarito? Hay un M y un 14. ¿Qué tengo que hacer? 14. ¿Qué tengo que hacer con el M y con el 14? Los tengo que sumar. Los tengo que sumar. 5 más 7, 12. Está al frente de este trazo largo. Y este trazo largo es lo mismo que M más 14. Y el 5 está al frente de qué está? Al frente del... Para que no estén tan calladitos. Me asustan cuando están muy callados. ¿Al frente de qué está el 5? Muy bien, Humberto. Al frente del M. Por lo tanto, aplicando teorema de Tales, también escribo el M. Entonces después, como ustedes saben, multiplican cruzado. 12 por M es lo mismo que 5 multiplicado por M más 14, que es lo mismo. Al final van a llegar también que M vale 10. Van a llegar al mismo resultado. ¿Se va entendiendo hasta el momento el teorema de Tales, chiquillos, o no? Sí. ¿Sí? Lo importante también, chicos, perdón, Sergio, ¿Sí? es que ustedes también sepan que aplicando cualquiera una de las proporciones del teorema de Tales, cualquier relación, ustedes van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Con M. Yo no sé si puedo compartir, o sea, acá puedo colocar mi video. ¿Sí? A ver, Al tiro. yo no sé si se ve la pizarra acá. Espérate, a ver. Voy a Ahí. compartir hospedador. Ahora sí, hospedador. No, pero el video nomás, Sergio. No sé, porque no tengo mucho, hoy día no tengo mucho las herramientas, chicos, ¿ya? Pero el último ejercicio que explicó el profesor, acá sí ven la pantalla, Michelle, ¿cierto? te di el hospedador para que comparta pantalla grande nomás. Lo que pasa es que estoy con mi pizarra, Ah, ya, ok. estoy con el video. Sí, por eso no puedo, no es compartir pantalla del... Ah, ya. ¿Ya? Ya. Chicos, si ven acá, el último ejercicio, la última proporción que hizo el profesor Sergio, puso que el trazo más largo, o sea que 5,7, que el trazo más largo, es A, el trazo más pequeño, que es 5. Y en este lado pasa lo mismo, el trazo más largo es M más 14. Es A, el trazo más pequeño es que es M. Entonces yo se lo puse acá. 5,7 es A5 y el trazo más largo del otro lado es M más 14, es AM. Y esto es simplemente una ecuación, nada más. ¿Qué hice yo? Yo le voy a dar acá un poquito los pasos para que se acuerden de cómo resolver una ecuación. Yo sumé el 5 con el 7 porque los dos son números, ¿ya? Entonces 5 más 7 son 12. 12 me queda 12 partido en 5 es igual a M más 14 partido en M. Muy bien, ¿qué hago ahora? Recuerden siempre que lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. No se olviden eso, que lo que está dividiendo en una ecuación pasa al otro lado multiplicando. Entonces, esta M, ¿cómo va a pasar al lado del 12, chicos? ¿De qué forma? Vamos. Multiplicando. Multiplicando, chicos, no sé, operación contraria de la división es la multiplicación. Por lo tanto, el M va a pasar multiplicando al 12, ¿ya? Y este 5 que está abajo, que también está dividiendo, recuerden que esta rayita es división, ¿cómo pasa al otro lado?
chicos. Vamos, ¿cómo pasa al otro lado? También pasa multiplicando. Por lo tanto, yo se lo puse acá abajito. Entonces, la m pasó multiplicando al 12. ¿Se ve ahí? Sí, 12. Y el 5 multiplica a toda la expresión, es decir, a m más 14. ¿Ya? No solamente multiplica la m, multiplica toda la expresión. Por eso recuerden que el año pasado nosotros usamos el paréntesis, ¿ya? Esto es lo mismo que la multiplicación de un monomio por un binomio. Por lo tanto, ¿cómo se multiplica eso? Término a término. El 5 lo van a multiplicar Michelle, por la m. un poquito más abajo, ¿Sí? Michelle, que no se ve. ¿Ahí? Ahí sí, Ah, perdón. ahí Ahí sí. sí. Ya. El 5 lo van a multiplicar por la m y el mismo 5 lo van a multiplicar por el 14. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a quedar? 5 por m es 5m. Más, bajo el signo más, y 5 por 14 es 70. Y ahora recién yo puedo resolver mi ecuación. Recuerden que las letras en un lado y los números en otro lado. Por lo tanto, que es 5m, como está sumando a este lado, pasa al otro lado restando, operación contraria. Y este 70 lo dejamos al lado de los números. Entonces, finalmente resolvemos la ecuación. 12 menos 5 es 7, y eso va a ser igual a 70. Y este 7, recuerden que está al lado de la m, no tiene ninguna operación al medio, por lo tanto siempre es multiplicación. Y este 7 va a pasar entonces dividiendo. 70 dividido en 7 es 10. Por lo tanto, m vale 10. Entonces, lo mismo que llegamos delante con el primer ejemplo del profesor, llegamos que m era 10 usando esta proporción, igual vamos a llegar al mismo resultado. Pero lo importante, chicos, que ustedes repasen cómo resolver las ecuaciones. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguno? Muchachos, ¿No? ¿por qué es importante relacionar álgebra con geometría y también la explicación del teorema de Tales con el álgebra que explicó la profesora Michelle? Primero porque primero la matemática se relaciona toda entre sí. Segundo, el álgebra que ustedes vieron que realizó la profesora Michelle es la base de lo que ustedes van a ver tanto en segundo medio, tercero medio y cuarto medio. Es base de cálculo, base de lo que ustedes deben resolver para más adelante. Y lo último, la materia que viene ahora, a partir del mes de octubre y noviembre, es netamente cálculo algebraico. Por eso, de alguna manera, estamos repasando, la profesora Michelle repasó los cálculos algebraicos de despejar la incógnita, despejar en este caso la m, porque después lo van a tener que hacer y mucho. Hasta que les duele la cabeza lo van a tener que hacer. Más que también acotar eso, profesora Michelle. Ay, si me puede devolver el hospedador para cerrar la clase. Ah, ya, Sergio, al tiro. Te devuelvo al hospedador. Así que, muchachos, hasta el momento se ha entendido la materia, ¿no? Del teorema de Tales. Sí. ¿Sí? Recuerden que pueden hacer preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas tanto a la profesora Michelle como a mí. Así que vamos a ver el último ejemplo. Y bueno, vamos a quedar un poquito cortos de tiempo porque la profesora Marcela les va a hacer clases del lenguaje del primero medio A, pero también quiero que vean los corolarios del teorema de Tales, que en rigor la técnica es la misma que les enseñé, trazo por trazo, y lo comparan con el otro lado. Es exactamente lo mismo, tanto para el corolario del teorema de Tales como para el teorema particular. En rigor, el teorema de Tales, la dinámica es siempre la misma. Solamente ustedes deben dominarla. Y vamos a terminar con este ejercicio que dice, vamos a ver el dibujo y vamos a ver de la imagen 1, vamos a comentar si
las características que existen entre los trazos. Vamos a ver el trazo AC, ese que está ahí, y el trazo BD, ese trazo que está ahí. Pregunta, esos segmentos o ese pedazo de trazo AC y BD son segmentos paralelos, son secantes o son perpendiculares. ¿Qué creen ustedes? ¿Son paralelas, son secantes o son perpendiculares? ¿Recuerdan el concepto de perpendicularidad? Que alguien me lo diga, ¿quién no lo recuerda? Para recordárselo antes de terminar la clase. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es perpendicularidad? Si no hay ni un comentario, asumo que lo aprendieron. Estos trazos son paralelos. AC con BD son paralelos. Claramente, ¿sí o no? ¿Son paralelos? Claramente, no. Sí son secantes, porque si estas rectas están chuecas, al proyectarlas más arriba, van a tocar en un punto. Y estas rectas tampoco son perpendiculares. Y para terminar, voy a tomar la recta o el trazo CD con el trazo EF. Pregunta del millón. ¿Esos segmentos son paralelos, secantes o perpendiculares entre sí? Y quiero que esto sí me lo respondan ustedes. ¿Son paralelos, secantes o perpendiculares? Vean el detalle de las rectas. ¿Cómo son entre ellas? Muchachos, los quiero escuchar. ¿Cómo son entre ellas? También me pueden responder por el chat. ¿Son perpendiculares? Claramente no. ¿Son paralelas o son secantes? Claramente son paralelas. Porque esta proyección para la izquierda o la proyección para acá nunca se van a tocar en un punto. Y además, la misma pregunta te lo dice. CD es paralelo a EF. La misma pregunta te lo dice. Muchachos, ¿dudas hasta el momento? La próxima clase podremos colocar un ratito ahí para que puedan ver cómo se aplican a la vida cotidiana. Pero es súper importante, chicos, que ¿por qué estamos viendo esto? Es porque es aplicable, ¿ya? Entonces me gustaría que ustedes vieran el video, buscaran en YouTube de quién fue Tales y cómo se le ocurrió estos teoremas, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta cómo también él, a través de la sombra de su sombra, pudo calcular la medida o la altura de una pirámide, ¿ya? Entonces, y así hay varios ejemplos en YouTube de la vida real, como mismos chicos como ustedes han podido calcular medidas grandes, ya sea de un poste, de una casa. El año antepasado, el 2017, yo le hice este teorema en otro colegio con los chicos, y calculamos la altura del colegio a partir de la medida de uno de los alumnos, ya de la altura de uno de los alumnos, que medía aproximadamente 1,65 m, y a partir de esa medida nosotros pudimos calcular la altura del colegio. Entonces es súper importante que ustedes investiguen, chicos, muy importante la investigación, y sepan de dónde vienen las cosas y por qué. Si yo les pregunto el teorema de Tales, quizá ustedes me van a decir quién fue Tales, quizá, o qué es Tales. Y Tales fue un filósofo matemático griego que ustedes pueden investigar sobre él.
¿Ya? Más que nada eso, lo hizo a la investigación y cualquier duda hasta el profesor Sergio, estoy yo, ustedes tienen mi número y el del profesor Sergio para que puedan preguntar cualquiera de los dos primero, ¿ok? Y muchachos, para terminar la clase, más que aprenderse de memoria esto, aprendan cómo se relaciona cada trazo de una recta con la otra recta. Así es la mejor forma de aprender el teorema de Tales. Más que memorizando una fórmula, porque esto es solamente un apoyo, es cómo se relaciona un trazo con el otro. ¿Dónde se corta? ¿De dónde parte? Relaciónenlo de esa forma. Así va a ser mucho más fácil aprender el teorema de Tales. Cualquier duda que tengan, como dijo la profesora Michelle, lo pueden hacer con ella o conmigo. Les vamos a responder cordialmente. Y eso, muchachos,